Continuamos en este momento con lo que es, sin lugar a dudas, el protagonismo a esta hora, 8:51 minutos de la mañana. La mirada, la atención está puesto en el tablero internacional, en la geopolítica. Francisco José Campalmons, miembro del Consejo Asesor Faros Consultoría y exteniente general del Ejército de Tierra. Muy buenos días, Francisco José. Buenos días. Bueno, lo primero, quería empezar sin lugar a dudas con lo que es la referencia clave hoy, que arranca esa cumbre de la OTAN y ya filtrándose cómo ese documento final podría llevar en un proceso irreversible la adhesión de Ucrania en la OTAN en un plazo temporal, que sin lugar a dudas es la condición, la mayor negativa que tiene Putin, es ese ingreso, esa ampliación del perímetro de la OTAN en torno a Rusia. ¿Cómo analiza esta cumbre, este 75 aniversario de la OTAN? Bueno, la afirmación de que como consecuencia de esta cumbre una de las conclusiones será la adhesión de Ucrania no es correcta. El secretario saliente Stoltenberg dijo que precisamente ese tema no estaba en la mesa. Otra cosa será que como un efecto colateral de la cumbre aparezca el buen deseo, el camino, el futuro, etcétera. Pero por su propia definición, la OTAN no puede admitir a un país que está en guerra porque inmediatamente invocaría el artículo 5º, que es el de la defensa colectiva, y la OTAN en conjunto entraría en guerra. Así que ese horizonte no es plausible ahora mismo, ¿no? Realmente lo que apunta esa declaración es esa futura adhesión, tampoco sería de manera inminente porque evidentemente, como está diciendo, choca, ¿no?, con el principio, porque ese compromiso de defensa mutua sería directamente involucrarse en el conflicto bélico, con lo cual sería en ese horizonte temporal. Sin embargo, el introducir ese reconocimiento más a largo plazo no deja de suponer una provocación más. Bueno, yo no lo llamaría provocación. Lo cierto es que Ucrania es un país libre e independiente y puede optar, evidentemente, por unas alianzas u otras. Otra cosa es que dentro de equilibrios geopolíticos de mayor nivel, pues se considere que es una decisión acertada o no, pensando que la percepción desde el otro lado, que sería la de la Federación Rusa y no solo, de otros países también, es que la ampliación de la OTAN quiere ser imparable y lo que se está consolidando de facto es un nuevo bloque que se extiende más allá de su zona de acción porque también abarca intereses en Asia-Pacífico. Mirando sin lugar a dudas a ese epicentro informativo que va a ser Washington, no sé si de cara y más allá de los asuntos que se prevén en la agenda del día, esa debilidad con la que llegan algunos líderes va a robar protagonismo a lo que es la esencia misma de esta convocatoria. Lo digo porque ahora parece que toda la mirada gira en torno ahora mismo a lo que va a ser el papel de Joe Biden, cómo se comporte esa rueda de prensa del jueves, hasta qué punto supone un examen para lo que es ese perfil, a esa candidatura de Joe Biden ante el resto del mundo, ante los aliados, esta cumbre. Bueno, evidentemente la imagen que dé el presidente Biden tiene un impacto enorme, sobre todo desde el punto de vista de la política doméstica de Estados Unidos. Respecto a la OTAN, bueno, pues supone un punto de duda, de zozobra, pues porque en función de si sigue en la carrera y si acaba finalmente ganando o perdiendo las elecciones del 5 de noviembre, el panorama que se abre pues es bastante distinto en un caso u otro, ¿no? La OTAN tendería o buscaría por todos los medios una situación de estabilidad, que es lo que más le interesaría. En uno de los dos casos esa situación no está garantizada. Más allá, sin lugar a dudas, de lo que está siendo la figura de Biden, también vamos a ver en esa OTAN a un Emmanuel Macron que llega después de haber tratado de elevar el tono, situarse tal vez como esa voz también hegemónica en la Unión Europea a la hora de hablar de ese apoyo a Ucrania, de la necesidad de elevar la capacidad armamentística, de tocar con armas de los aliados el suelo ruso. También el peso de Macron llega ahora mismo debilitado después de lo que ha pasado en la convocatoria electoral en Francia o a efectos de lo que es esa política exterior, no cree que se vea tambaleado su discurso.
Bueno, la cuestión de Francia yo creo que ahora lo que ha abierto es una incógnita, ¿no? Es que se produce una situación de ingobernabilidad de facto, de tal manera que, bueno, tendrán que llegar a una serie de pactos. Si los pactos se escoran hacia la izquierda o se pueden mantener en el centro, será una cuestión que permitirá realizar una política exterior compleja, porque sabe que el sistema político francés no es exactamente un modelo en el que el gobierno pase por encima de las decisiones del presidente de la República, que tiene unos poderes pues muy considerables, ¿no? En política exterior de momento no se espera ningún cambio y pensando en Francia dentro de la Unión Europea, no solo en la OTAN, pues lo que existe es la incógnita de si la segunda economía de la Unión pues va a continuar con una política más o menos previsible o va a iniciar una serie de reformas que son las que propugnan tanto la extrema izquierda como la extrema derecha, que son de muy difícil encaje dentro de este escenario económico que vivimos, ¿no? Mirar otro punto más, porque realmente sobre la mesa de la cumbre de la OTAN, si hay un asunto candente es el mensaje de apoyo a Ucrania, pero también poniéndole cifras. Jens Stoltenberg, bueno, hoy ya va a estar Rutte como anfitrión, pero bueno, todavía como secretario general está Stoltenberg, quiere sacar adelante esos 40.000 millones, esa partida anual para dar predictibilidad a lo que es el apoyo para Ucrania. Y llegamos además en un momento en el que además llegamos tras lo que ha sido ese ataque con misiles en Kiev, también ese golpe sobre todo a ese hospital infantil que parece, ¿no?, haber sacado más a flor de piel, ¿no?, lo que está siendo la gravedad, el conflicto bélico, que parece que a veces se enfría lo que es ese escenario. ¿Qué podemos esperar realmente de esos mensajes, de ese compromiso a largo plazo para Ucrania? Pues dentro del seno de la OTAN yo creo que no es razonable esperar mucho, pues porque los países no establecen un compromiso a través de un tercero sobre cuál es su empeño en la ayuda a Ucrania. Hay una conferencia de donantes que se reúne periódicamente en Estados Unidos, en Alemania, que dirige Estados Unidos, en la que los países se comprometen en función de sus disponibilidades y de las peticiones de Ucrania a hacer suministros pues de armamento, material, equipo e incluso económicos, ¿no? La Unión Europea es quizá la que ha establecido procesos que son más previsibles en cuanto a la cantidad de ayuda que le va a ir facilitando a Ucrania. El resto son acuerdos bilaterales que Ucrania ha ido firmando con distintos países. La OTAN como tal no tiene demasiada lógica que se empeñe en dar dinero, en dar créditos, porque lo que haría en todo caso sería proporcionar capacidades, ¿no? En este mismo escenario, mirando a Ucrania, si hay algo que ha llamado la atención y está en el análisis ahora mismo, ha sido lo que es esa voz discordante de Víctor Orbán, presidente de la presidencia rotatoria de la Unión Europea, yendo a Kiev, cosa que no había hecho desde el inicio de la guerra, después a Moscú, después a China, y mientras el bloque comunitario dice que no habla en nombre de Europa. No sé la entrada en escena de la figura de Víctor Orbán, hasta qué punto puede ayudar o va a seguir siendo, va a mantenerse en las mismas posiciones enrocadas. Bueno, lo que ha hecho el señor Orbán a Kiev sí ha ido todo el mundo, a Moscú no, es la primera vez que va un mandatario europeo. Lo que hace el señor Orbán es, hay que leerlo en clave de política interior y luego en función de lo que es su línea en política exterior, que no ha alterado desde que se inició la guerra, ¿no? Tiene una posición claramente favorable a los intereses de Moscú, aunque no es el único de los países europeos que la tiene, hay algún otro que también tiene una cierta inclinación a comprender algunas de las situaciones que se están produciendo y a buscar alternativas al conflicto, ¿no? Más allá, yo creo que no hay que interpretar nada, pues porque efectivamente, como ha comentado, no representa a la Unión Europea la presidencia rotatoria del Consejo que le toca a Hungría en estos momentos. Mirando, sin lugar a dudas, a las figuras claves que sí visitan a Moscú, sin lugar a dudas, los aliados de Putin, tenemos precisamente al primer ministro indio. Ayer era recibido por Vladimir Putin y hoy van a tener sobre la mesa, hay un desayuno a esta hora, todos los temas de las relaciones bilaterales, incluso lo que está pasando en torno al sur global. ¿Qué representa ese apoyo? Modi es verdad que ha sido bastante... se ha mantenido bastante al margen en cuanto a condenar el conflicto. Es un gran valedor por parte de lo que es el socio comercial, la compra energética en Rusia. ¿Qué representa ese apoyo y qué podemos esperar?
Más que apoyo, lo que vemos es un posicionamiento dentro de ese concepto de sur global o BRICS ampliado, que son los que pretenden liderar ese sur global, de tal manera que sin colocarse específicamente del lado de la Federación Rusa, mantiene una política independiente alejada de un bloque, que es el bloque occidental, el llamado bloque occidental, liderado por Estados Unidos. India lo que señala claramente es que tiene intereses propios y que en política exterior tiene unas ideas que no tienen por qué coincidir con las de ese occidente y además, como sabe, aspira junto con China, en una situación dialéctica, a liderar el conocido como sur global. Antes de terminar, le quería preguntar sobre lo que está pasando en Oriente Medio, además en una jornada en la que hemos visto cómo el ejército sirio ha denunciado un ataque israelí en la ciudad portuaria de Bani Yas. ¿Hasta qué punto ahora mismo la situación en Oriente Medio está a punto de dar un paso más, de llegar a cabo esa escalada? Bueno, como sabe, ha habido un cambio de primer ministro en Irán. Ha entrado un primer ministro que no es exactamente de la línea dura. Habrá que ver cuando desarrolle su política exterior hacia dónde se alinea, aunque no hay que esperar grandes cambios. Lo que viene a decirnos es que no hay un interés manifiesto en escalar por parte de Irán a través de sus proxies como Hezbollah. Israel ha advertido en repetidas ocasiones que si no se produce la desmilitarización de la franja que hay en el norte de Israel y sur del Líbano sobre el río Litani, la conocida como Blue Line en su momento, puede llegar a realizar una acción armada sobre el Líbano. Eso sí supondría una escalada. Y el resto de acciones que vemos, tanto en Gaza como en Cisjordania, como en el Mar Rojo, sobre Siria, etcétera, pues son las que habitualmente se producen, porque lo que ha hecho Israel sobre Siria o lo que hace habitualmente es interrumpir las líneas de aprovisionamiento que le llegan tanto al Líbano como a Hamas. Muchísimas gracias, Francisco José Campanpols. Muchísimas gracias, ha sido Francisco José Campanpols. Ha sido un placer. Feliz jornada, feliz innovación. Muchas gracias. Buenos días.